pandemia. Esto es después de que ya ha comenzado, y para que encuentren el camino justo, siempre en favor de las personas y en favor del pueblo. El Signore vi ha introdotto in una terra dove scorre il latte. El Señor hizo entrar a su pueblo en el país donde abunda la leche y la miel. Que la ley del Señor esté siempre en tus labios. Aleluya. Nel nome del Padre, del Figlio e del En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri Dios peccati, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que fai crescere la tua Chiesa donandole Dios nuestro, que siempre haces crecer a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta el gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque
Tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió el Padre y el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Mi indicherai il sentiero della vita. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Matteo.
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas, pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies se prostraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in Mientras città. ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. quelli presero il denaro, Ellos recibieron el dinero, secondo cumplieron la le consigna. istruzioni ricevute. Così, questo racconto si è Esta versión se ha divulgato difundido fra i giudei entre los judíos fino a oggi. hasta el día de hoy. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. Il Vangelo di oggi ci presenta El Evangelio de hoy nos presenta un'opzione di tutti i giorni, una un'opzione opción de todos los días, una opción humana umana che regge da quel giorno, pero que rige desde ese día. l'opzione fra la gioia, la speranza della resurrezione La opción entre la alegría, la esperanza de la resurrección y la nostalgia del sepulcro. Le donne vanno avanti Las mujeres van adelante llevando el anuncio. sempre Dio incomincia con le donne, sempre. Siempre Dios comienza con las mujeres. Siempre abren el camino. Non dubitano, sanno, lo hanno visto, No dudan, lo hanno toccato, saben, lo han visto, lo han tocado. che hanno visto il sepolcro vuoto. También han visto el sepulcro vacío. È vero che i discepoli non potevano crederlo e hanno Es verdad que los discípulos no podían creer y decían, estas dos mujeres tal vez son un poco, avevano tienen una imaginación i suoi dubbi, y tenían sus dudas. ma loro erano sicuri e loro alla fine Pero ellas estaban seguras y al final questa strada llevaron di oggi, adelante este camino, vivo fra noi. anunciando a Jesús resucitado y está vivo entre nosotros. E poi c'è l'altro. È meglio Y luego está lo otro. col sepolcro vuoto. Es mejor Tanti problemi ci porterà vivir con el sepulcro vacío. ¿Cuántos problemas nos traerá el sepulcro la vacío? decisione di nascondere il fatto. Y entonces la decisión de esconder el hecho, como siempre, cuando no se sirve a Dios, al Señor se sirve al otro Dios, el dinero. Ricordiamo quello che Gesù ha detto, sono due signori. Recordemos lo que Jesús dijo, son dos señores, el Señor Dios, el Señor dinero. No se puede servir a ambos. E per uscire di questa evidenza, di questa Y realtà, para salir de esta evidencia, de esta realidad, i sacerdoti
i dottori della legge, Los sacerdotes, los doctores de la ley, han escogido otro camino gli offriva il con el Dio que denaro, ofrecía el Dios dinero e hanno y han pagado il silenzio, el silenzio dei testimoni. el silencio de los testigos. Uno delle guardie aveva confessato Uno de los guardias había confesado, appena morto Gesù, apenas había muerto davvero Jesús, quest'uomo era figlio di Dio. dijo, de verdad este hombre era hijo de Dios. Poveretti, non capiscono, no, Y estos pobres no entendían paura, perché lo que sucedía, tenían la miedo. vita lì, no? E sono andati dai sacerdoti, dai dottori della Y legge. fueron ante los sacerdotes y los doctores de la ley, Hanno pagato. y ellos han il pagado. silenzio. han pagado por el silencio. Cari fratelli e sorelle, non è una tangente. Esto, queridos hermanos y hermanas, Corruzione no es pura, una tangente, es corrupción, corruzione in stato puro. corrupción en estado puro. Se tu non confessi Gesù Cristo il Signore, Si tú no confiesas a Jesucristo como el Señor, sa perché? piensa en por qué. Dove c'è il sigillo del tuo sepolcro, ¿Dónde está el sello de tu sepulcro? dove c'è la corruzione. ¿Dónde está la corrupción? È vero che tanta gente non confessa Gesù perché non lo conosce. Es verdad que tanta gente no perché confiesa a noi non lo Jesús abbiamo porque annunziato no lo con conoce, coerenza. porque nosotros no lo hemos anunciado con Colpa coherencia. nostra. Y esto es culpa nuestra. Ma quando davanti alle evidenze Pero cuando estamos delante de la evidencia, si prende questa strada, se toma este la camino. strada del diavolo, la strada Es el camino del diablo, es el camino de la Se corrupción. paga, stai zitto. Si se paga, estás callado. Anche oggi davanti alla prossima, speriamo che sia presto, También prossima nosotros, fine, ante la questa próxima, pandemia, c'è la el próximo stessa final de esta pandemia, La nostra scommessa sarà per estamos delante de este camino. O no, apostamos por la vida, por la resurrección de los pueblos, o sarà per il Dio denaro, o será por el Dios dinero, regresar al della sepulcro, fame, della schiavitù, del hambre, de la esclavitud, delle guerre, de las guerras, delle fabbriche delle armi, de la fabricación de armas, educazione. de niños sin educación. Lì c'è il sepolcro. Ahí está el sepulcro. Signore, sia nella nostra vita personale, sia El Señor, que sea en nuestra vida personal y en nuestra vida social siempre el camino a elegir, che orizzonti aperto sempre, un anuncio que abre horizontes, scegliere il bene della gente, que nos lleve a escoger el bien de la gente mai cadere y jamás sepolcro. caer en el sepulcro del Dios dinero. Con esta invitación de no caer jamás en el sepulcro del Dios dinero y seguros de saber que Cristo ha resucitado, presentamos el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli con bontà, Signore, i doni Recibe con bondad, Señor, los dones de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. per Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta il nostro En dovere, verdad es fonte di justo y necesario, salvezza, es nuestro deber y proclamare sempre salvación, la tua gloria, glorificarte oh Signore, siempre, Señor, soprattutto pero más que esaltarti in nunca, questo giorno, exaltarte nel en este quale día en que nostra Cristo, Pasqua, nuestra sia Pascua, immolato. ha sido inmolado, E lui, il vero agnello, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, resurrezione Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los ángeles, a los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ma la fede della tua Chiesa. sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa Francisco ahora está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, y la antífona a la comunión que la liturgia presenta en este lunes de la octava de Pascua dice así: Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. Le persone che non hanno adesso la possibilità Las di personas que ahora no pueden y no tienen la posibilidad de comulgar realizan la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber realizado la comunión espiritual, también podemos decirle al Santísimo Sacramento esa oración que nos habla de su cercanía. Y le podemos invocar diciendo: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Cristo che fai festa per ogni peccatore Tú pentito. que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amas la inocencia, le devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del Antioquia libro de los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Gioia alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Signore, torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Permanecer, y usa aquí la imagen de la vid Come i tralci rimangono nella vite. y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. Questo rimanere non è un rimanere passivo. Este permanecer no es un permanecer pasivo, no es un dormirse en el Señor. Esto sería tal vez un sueño beatífico, pero no es así. Este permanecer es un permanecer activo Anche un rimanere reciproco. y también es un permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice ¿Por rimanete qué? in me e io in Porque el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche lui rimane in noi. También Él permanece en nosotros, no solamente nosotros en Él. È un rimanere reciproco. Es un permanecer recíproco. In altra parte dice io il Padre verremo da lui. En otro pasaje dice, Verremo iremos ora al Padre y tomaremos presso. demora en Él, ante Él. Questo è un mistero, ma è un mistero di vita, un mistero bellissimo. Este es un misterio de vida, es un misterio hermoso. Este permanecer recíproco, incluso con el ejemplo de los sarmientos. È vero, i tralci Es verdad que los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada, arriva la linfa. porque no llega la linfa, La linfa y los sarmientos necesitan de la linfa per crescere, per dare frutto, para poder crecer y dar fruto. ma anche l'albero, la vite Pero también ha bisogno el árbol, la vid, tiene necesidad de los sarmientos, porque los frutos no permanecen unidos al árbol, alla vite. a la vid. È un bisogno reciproco, è un rimanere Es una necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. Questa è la vita cristiana. Y esta es la vida cristiana. La vita cristiana Es verdad que la vida cristiana es cumplir los mandamientos. Esto es seguro, esto se tiene que hacer. La vida cristiana también es caminar por las vías de las bienaventuranzas, y esto también se tiene que hacer. La vida cristiana también es llevar adelante las obras de misericordia, como el Señor nos enseña en el Evangelio, y esto también se tiene que hacer. Pero incluso aún más, es este permanecer recíproco. Noi senza di Gesù non possiamo fare nulla. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos sin la vid. Signore di dirlo, Y Él, el Señor me permita decirle, non fare nulla. Él sin nosotros pareciera que no puede hacer nada, porque Traccio, el fruto lo da el sarmiento, l'albero, la vita, no lo da el árbol, la vid. questa comunità, in questa intimità Y en esta comunidad, en esta intimidad de permanecer fecundos, Padre e Gesù rimangono in me. el Padre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en Él. E quale mi viene in mente dire il bisogno che ha ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid dei tralci? È avere dei de tener los sarmientos? Es tener los frutos. Esta es la necesidad. diciamo così, un po' Podemos decir
Un poco tomando esta imagen, ¿cuál es la necesidad que tiene Jesús de nosotros? El testimonio. Cuando el Vangelo dice que noi siamo luce, Cuando el Evangelio dice que nosotros somos luz, ustedes son luz, para que los hombres vean sus obras buenas y glorifiquen al Padre. cioè la testimonianza Es decir, el testimonio è la necessità es la necesidad que tiene Jesús de nosotros, dar testimonio de su nombre. la fede, il Vangelo cresce per testimonianza. Porque la fe, el Evangelio crece para dar testimonio. Y esto es muy misterioso, Glorificato porque Jesús es también glorificado en el cielo después de haber pasado y sufrido la pasión. Necesita de nuestro testimonio para crecer, para anunciar, para que la iglesia crezca. Questo è il mistero reciproco del rimanere. Este es el misterio recíproco del permanecer. Él, el Padre, el Espíritu permanecen en nosotros E noi rimaniamo in Gesù. y nosotros permanecemos en Jesús. Farà bene pensare e riflettere su questo. Nos hará bien pensar y reflexionar en esto, en permanecer en Jesús y en que Jesús permanece en nosotros. In Gesù per avere la linfa, la forza, Permanecer en Jesús para tener la linfa, la fuerza, la justificación, la gratuidad, per avere la fede. para tener la fecundidad. Lui rimane in noi Y Él permanece en nosotros para darnos la fuerza del fruto, para darnos la fuerza del testimonio la quale cresce la Chiesa. con la cual crece la iglesia. E una domanda mi faccio. Y Come ahora me hago una pregunta. il rapporto ¿Cómo es la relación tra Gesù entre Jesús rimane in que me, permanece en mí che rimane? y yo que permanezco en Él? È un rapporto di intimità. Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. Facciamo i mistici, no? Ah, Padre, pero que esto lo hagan los místicos. No, esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, tú sabes cómo soy, dame la fuerza, y yo haré todo lo que tú me dirás. Ese diálogo de intimidad con el Señor presente. El Señor está presente en nosotros. El Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros, permanecen en nosotros. Pero también yo debo permanecer en ellos. A capire, a sentire, Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. tante volte noi quando parliamo della vita e il tracci, Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos la detenemos figura, en la il imagen, mestiere dell'agricoltore, il padre, en la actividad del campesino, el Padre, che quello che porta frutto lo taglia, el lo que potta, corta los frutos, el que poda, lo taglia e lo porta via. el que no da fruto lo corta y lo bota. Ese es verdad. Esto es lo que hace el agricultor, pero también está lo otro, Le prove, las ayudas, las pruebas, le difficoltà las della vita, dificultades de la vida, anche le correzioni incluso che ci las fa il correcciones que nos Signore. hace el Señor. Pero no nos detengamos aquí. Fra la vite e i tracci, Entre los sarmientos y la vid rimanere también existe este permanecer íntimo. Noi abbiamo bisogno Los sarmientos, nosotros, della linfa, tenemos necesidad de la linfa e la vite ha bisogno y del la frutto. vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros,
en esta relación mística, ha dicho el Papa, presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché è mio il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. O Dio che in questi santi misteri compi l'opera Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veramente questa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi, dia la sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbediente alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz.
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ora a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid, y de cómo están unidos, y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. El Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana, el testimonio de cada uno de nosotros. Ya está Jesús con nosotros, ya está el Señor en medio de nosotros. Vayamos a su encuentro, abramos nuestro corazón y presentemos nuestras intenciones. Oremos en un momento de silencio.